Eleonora Poitevin, soy catedrática de Astronomía y Astrofísica Básica de esta universidad y presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Yo cuando salí del colegio, salí del Instituto María Auxiliadora como maestra de educación primaria y yo deseaba estudiar física, pero la verdad es que creo que fue falta de voluntad y al mismo tiempo un poquito de que mi papá me dijo: los físicos se mueren de hambre en Guatemala porque no tienen oportunidad de hacer ciencia como tal. Y al mismo tiempo no es echarle la culpa, pero creo que me abrió un poquito los ojos y me di cuenta que tal vez lo mío no era dedicarme como astrónoma a estar en un observatorio. Entonces ahí se abrió la oportunidad de la parte divulgativa. Yo ingresé a la Universidad Rafael Landívar becada a estudiar ingeniería civil, pero siempre llevé en paralelo la ciencia, o sea, siempre iba con el Club de Ciencias y Astronomía a cualquier actividad. Entonces era ingeniera civil y el club. Después saqué 2 diplomados de astronomía en línea en ese entonces, estoy hablándoles del año 2012-2013, que eran de la Universidad del Vaticano, y fueron muy enriquecedores porque la Universidad Landívar es jesuita, entonces tiene ese enlace de los jesuitas con la ciencia. Nuestro observatorio en la Landívar era con nombre de un gran astrónomo que es Christopher Clavius, y que uno de los cráteres de la Luna tiene su nombre. Entonces ahí siempre hubo gusto y deseo por la ciencia. Y después básicamente casi que toda mi infancia fui autodidacta con la astronomía. Me regalaban libros de astronomía desde los 9 años y ya cuando salí como ingeniera, pues el gusto siempre sigue y siempre se mantiene. Ya no sé qué cantidad de cursos he sacado de forma pues por gusto y placer en línea, y al mismo tiempo toca investigar muchísimo, estar todo el tiempo al día con las respuestas, porque algunas veces llaman de la radio o de la televisión y que quieren una entrevista, y es un tema que en ese momento uno estaba pues no pensando que tenía que darlo, y entonces toca investigar muchísimo, preguntarle a personas que sí son físicos para que le expliquen a uno correctamente algunos términos que tal vez uno no puede manejar. Pero yo creo que la ingeniería le da a uno esa pauta de estar más cerca de la física, porque la ingeniería tiene muchísimo que compartir. Entonces eso me ayudó muchísimo para estudiar. Y ahora pues estoy sacando una maestría, pero eso ya es a nivel profesional en mi carrera como ingeniera civil, porque a eso me dedico y de eso vivo. Pues mi experiencia en la astronomía surgió a partir de los 5 años, cuando mi abuela paterna me empezó a explicar el cielo. Ella desde pequeña siempre me motivaba a que subiéramos en las noches a observar desde la terraza, y pues prácticamente ella fue la que me enseñó los nombres de las constelaciones. Inició la emoción en el año 97, cuando ocurrió el paso del cometa Hale-Bopp. Era un cometa que durante muchas noches intentamos observar y nos costaba muchísimo porque estaba muy bajo en el horizonte para Guatemala. Y una noche, para no decepcionarme ella, ya no me despertó y subió de primero a observar si lo encontraba. Al verlo, bajó corriendo a despertarme. Yo tenía 7 años y ahí me enamoré de la astronomía. Básicamente ya no hubo vuelta atrás. Era un cometa bellísimo, tenía 2 colas, una que se veía rosada y otra morada. Fue algo impresionante. Y luego, en el 98, pasó otro cometa, que era el Hyakutake. Era un cometa que tenía 90 grados de cola, precioso en el cielo. Y creo que eso me marcó para que iniciara el gusto y el placer por la astronomía. De ahí, cuando ingresé a la universidad, encontré que en la Universidad Rafael Landívar había un club de ciencias y astronomía y tenían un telescopio
de 14 pulgadas instalado en el TEC, y creo que ahí fue cuando me di cuenta que esto era lo mío, que me gustaba, que me apasionaba. Entonces fui parte del club, después lo coordiné, me gradué siendo coordinadora de ese club, hicimos muchísimas actividades a nivel nacional, observaciones, y después saliendo de la universidad ya como profesional ingeniera civil, pues me convertí en presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, la primera mujer que ocupa ese cargo, y ha sido un crecimiento bastante grande en ese ámbito, porque hay pocas personas que nos dedicamos a la astronomía, y todos aquellos que logramos estar en algún lugar donde podemos influenciar a los otros es bastante agradable e impactante. Y luego pues también me convertí en catedrática del Diplomado de Astronomía y Astrofísica Básica de aquí del ICTA, y ahora soy divulgadora de astronomía internacional por medio de una academia que se llama Hanan Pacha en Chile, donde damos conferencias y cursos a nivel Latinoamérica. Entonces ya poco a poco ha ido creciendo el gusto por la astronomía y se ha convertido ya no solo en un hobby, sino en un trabajo. Fue algo que al inicio siento que costó un poco, porque creo que nuestra sociedad tiene un sistema machista de alguna forma desde las raíces, desde la médula, y cuando ven a una mujer en un cargo piensan que hemos llegado a él por otras razones y no por lo que realmente sabemos y conocemos. Y creo que en el primer año la expectativa era con el deseo de ver si fracasaba, pero fue todo lo contrario, fue algo que cambió y hizo que se dieran cuenta del potencial que podíamos tener como mujeres. Habemos 3 en la junta directiva, y creo que eso hizo un tsunami de emoción de la astronomía por más mujeres. Antes eran muy pocas socias, ahora el 50% de la asociación es mujeres, entonces eso dice que si ven a alguien que puede hacerlo, ellas también quieren hacerlo, se motivan, hay más estudiantes mujeres de astronomía, y es por lo mismo, hay un referente de nuestro género, y al mismo tiempo da la oportunidad a que niñas y jóvenes se motiven por la ciencia y que no crean que la ciencia es única y exclusivamente un tema masculino, que creo que a lo largo de la temática de ciencia la mujer ha quedado relegada a ser ayudante dentro de la ciencia. Hay muchísimas mujeres, entre ellas un caso muy particular como lo es las famosas computadoras de Pickering o las computadoras de Harvard, que eran las mujeres que catalogaron la mayor cantidad de estrellas que tenemos en nuestro firmamento, más de 10,000 estrellas. Ellas las pusieron en una categoría según su temperatura y su color, y todo el logro estaba basado en el jefe de ellas, más no en ellas que habían hecho el trabajo, hasta ahora que la historia ya les dio el crédito que merecen y que el catálogo ya lleva el nombre de ellas. Entonces eso es importante, porque en la ciencia ambos géneros hemos dado y aportado bastante, ¿verdad? Como docente de la universidad inicié en el año 2015 como parte del Diplomado de Astronomía y Astrofísica Básica. Hasta el momento ya van 8 promociones que han salido del diplomado conmigo, y ha sido un reto bastante agradable conocer a diferentes apasionados de la astronomía que se meten a estudiar porque tienen alguna simple curiosidad, pero que los mueve para querer saber más del universo. Ese deseo de conocer creo que es básicamente el que a uno como docente lo llena y lo enriquece. Tengo una anécdota particular de recordar que alguien se inscribió a ese diplomado solo porque quería tomarle una foto a la luna y saber qué eran esas manchas negras que veía en la luna. Básicamente en el primer trimestre esa duda estaba resuelta,
pero él siguió porque le empezó a volver un deseo de alguna forma necesario para él de resolver tanta duda sobre el universo, y eso fue algo muy lindo, porque siguió, terminó el diplomado por el gusto de tomar una foto a la luna, algo que se había cumplido al inicio, pero pudo desear más. Y ahora doy en el diplomado de astronomía avanzada, el curso de exoplanetas, que ha sido un tema bastante particular y complicado de dar, ya que todos los exoplanetas y el número de exoplanetas va cambiando diariamente. Entonces, estar al día en ese tema es bien complejo, porque estamos hablando de que todos los días hay un exoplaneta nuevo, algo que genera una curiosidad, algo que genera una necesidad, entonces hay que estar completamente al día todo el tiempo. Y en cuanto a las observaciones como asociación y como club en su momento, creo que hemos tenido grandes retos. Uno de ellos ha sido la primera observación nacional del tránsito de Venus en el año 2012, que para mí fue un reto. Fueron 5 sedes, estábamos manejando más de 5,000 personas al mismo tiempo, observando un fenómeno que ocurría por algunos cuantos minutos, más de 36 telescopios apuntando al cielo en ese momento para poder capturar el tránsito del planeta Venus frente al disco solar, y fue algo que realmente llenó a muchísimas personas, uno de los eventos más masivos que hemos tenido en cuanto a observación de astronomía. Y luego hemos tenido muchísimas observaciones de luna, una de ellas en el mapa en relieve, donde más de 2,000 personas querían observar la luna y estaba lloviendo, pero al mismo tiempo fue algo particularmente bonito porque nos dio una pauta interesante sobre las personas tienen muchas dudas y quieren resolver sus preguntas, y por eso se acercan a ese tipo de observaciones donde uno, como apasionado de la astronomía, les puede resolver curiosidades y argumentos que algunas veces leen y les quedan en el aire, ¿verdad? La curiosidad siempre es un factor predominante cuando uno es niño, y los científicos siempre son curiosos. Es el ingrediente número 1 para ser científico. Entonces, no pierdan esa curiosidad. Si desean de alguna forma ser científicos, no dejen de ser curiosos. La astronomía implica muchísima curiosidad, muchísimo preguntarse qué es, por qué nos hace falta conocer eso, y creo que como guatemaltecos necesitamos más personas dedicadas a la ciencia y sobre todo más mujeres dedicadas a la ciencia.